Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy con parte del personal docente del Colegio Margarita Xirgu en Móstoles, Madrid. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio que, bueno, ya sabéis que estamos terminando la cuarta temporada, ya estamos a puntito, una temporada en la que he estado sola, sin Marta, con lo malo que eso tiene, pero también la parte bonita, y es que he podido traer a gente muy bonita con la que he compartido. Espero que os haya gustado también esta temporada tan enriquecedora y tan profunda, que no nos hemos quedado en la superficie ni mucho menos. Y bueno, pues el episodio de hoy es especialmente significativo, entre otras cosas, porque las personas que aquí me acompañan, que ahora os presento, y yo, hemos desafiado al universo para que esto suceda, porque de verdad ha sido un esfuerzo titánico por parte de todos y de todas para poder estar hoy aquí a hablar de un tema que no quería esquivar, no quería que se nos pasara por alto, porque yo personalmente lo he vivido de cerca, lo he disfrutado y quería compartirlo con todos vosotros. ¿De qué vamos a hablar? Pues una amiga un día me mandó un audio, una muy buena amiga me mandó un audio y me dijo: ¿me puedes decir cómo utilizas tú el emocionario? Para quien no conozca el emocionario, que es este libro que os tengo aquí preparados. Por cierto, esto es un episodio que si estás escuchando, igual tendrías que parar de escucharlo porque necesitas verlo, ¿vale? Porque vamos a presentar muchos materiales y vamos a hablar de muchas cosas, pero bueno, vamos a intentar describirlos bien por si acaso solo nos puedes escuchar, ¿vale? Que somos muy conscientes de que hay personas que nos escuchan en los trayectos de ida y vuelta al trabajo, así que si esto es así, no te preocupes porque vamos a describirlo con detalle, pero si tienes la oportunidad de verlo o el tema te interesa especialmente, intenta verlo, ¿vale? Bueno, pues ella me preguntó, ¿de qué va? No de qué va. ¿Cómo utilizas tú el emocionario? Y yo le hice un audio explicándole cómo utilizaba yo esta herramienta de acompañamiento emocional. Y entonces me despertó esta idea de, oye, pero esto es interesante porque realmente hay muchísimos materiales que hablan del mundo emocional, pero cada profesional lo utilizamos a nuestra manera. Y me pareció especialmente rico poder compartir cómo utilizamos materiales emocionales concretamente en el mundo de la infancia. Acto seguido, en ese mismo instante, me vinieron a la cabeza estas personas que hoy me acompañan, que son profes y profesionales de la educación, que yo compartí hace ya, ¿cuánto? Un añito ya estábamos terminando, yo creo. El año pasado pudimos compartir tiempo, bastante tiempo, porque desde Vive tu Emoción ofrecimos un programa de educación, acompañamiento, inteligencia emocional, llamémoslo como queramos, a los profesores del Margarita Xirgu en Móstoles, en Madrid. Para los que nos sigáis en redes o nos seguíais en redes, sabéis que es un proyecto que a mí me fascinó poder no solo impartir, sino vivir, y me quedé muy sorprendida de la gran motivación de profesores y profesoras que ponen las emociones en el centro del aula. Así que si eres mamá, eres papá, eres profe o simplemente te interesa te interesa mucho el mundo emocional, quédate y disfruta de la cantidad de conocimientos que hoy vamos a repartir. Me han puesto el estudio, que han traído cajas y cajas y cajas de materiales que no nos dará tiempo a ver todo, chicas, no. Pero bueno, vamos a intentar ofreceros con el mayor cariño del mundo toda esta sabiduría, conocimiento y mucho esfuerzo y trabajo de profesionales comprometidos con la educación emocional. Así que bienvenidos. Gracias. Os presento un poquito, brevemente, porque queremos aprovechar el tiempo para ver todo esto. Pero bueno, Nacho, impulsor de esta iniciativa, de este programa emocional en el colegio, secretario, creo que llevas 20 años en el colegio, 5 años de secretario. 20 años de profe. 20 años de profe y 5 de secretario. Sí, eso es. Y doy fe que eres el que, con tu tenacidad, conseguiste que fuéramos, pero también has conseguido que salga adelante o empiece a salir adelante un programa con bastante estructura, gracias también a las compañeras del mundo de las emociones en el colegio, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor yo soy tenacidad, dicho, yo soy un poco cabezota, así, y bueno, a mí, a mis compañeras que me han secundado y al equipo directivo del colegio y a todos los compañeros en general y compañeras que sin ellos esto no se puede hacer, por mucho que estén en nuestras cabezas.
sin ellas, que son los que lo ponen en el aula al final. Exacto. Bueno, yo les mando desde aquí personalmente un caluroso abrazo, porque fue precioso compartir con todo el equipo que estabais en ese momento tantas horas de mirarnos dentro y de mirar a los niños, ¿no? Así que bueno, un beso gigantesco a todos y a todas. Elena Ortiz, en tu caso, bueno, me pasa con vosotras, dos Elenas, es que va a ser complejo, porque qué casualidad, bueno, dos Elenas, Elena Ortiz, Elena Botías, las dos compartís mucha formación alrededor del mundo emocional, disciplina positiva, meditación o yoga, mindfulness, todo lo que tiene, orbita un poco, yo creo que es la misma esencia, entiendo que habéis querido abordar desde distintos planos el núcleo fuerte que realmente es un buen acompañamiento a cualquier persona, no solo en la infancia, ¿no? Entonces, me consta que también lleváis muchísimos años, 20, Elena, 22 y yo 20, 20 años. De profe. Y también todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con el mundo emocional, ¿no? Que no es poco. Que es que al final una de las cosas que hablábamos es que hay mucha formación, ahora mismo hay muchísimas formaciones y por lo que os traigo aquí no es por la formación que tengáis, sino por la experiencia, la puesta en práctica de todos esos conceptos y esos conocimientos. ¿Musicoterapeuta también? ¿O músico? Soy músico. Músico. Me gusta mucho la musicoterapia, pero no llegué a hacer... ¿Tienes alma, Lo tengo en resquemor. Tengo el resquemor ahí de no habérmelo sacado porque al final, bueno, la economía es la que es. Pero lo haré, en su momento lo haré. Bueno, qué suerte los alumnos que estén a vuestro lado. Pero sí utilizo la música siempre en todo. Y en lo emocional más todavía. Entonces, al final para mí es mi mejor manera de comunicar. Y así lo vivo y así lo transmito y así lo recibo también. ¿Y sois los tres los que habéis podido dar forma a este programa? Sí, yo me encargo. ¿Cómo os habéis organizado? Lo ha organizado Nacho. Nacho. que nos ha... Bueno, yo he hecho más de coordinador. Era que tiraba un poco del carro y proponía las reuniones y un poco organizaba todo. Pero las que tenían las ideas buenas, la poesía, por así decirlo, son ellas. Las que planteaban las actividades que podían ir bien, las que no podían ir bien. Y bueno, lo que vuelvo a decir es que con el respaldo del equipo directivo y luego los profes lo han acogido bien, el resto de compañeros y compañeras, porque la propuesta la habéis abierto a ellos. Ellos también realizan estas actividades. Claro, nosotros lo planteamos y a veces sobre el papel está muy bien o en la cabeza está muy bien, pero luego ellos o ellas lo han sabido llevar a cabo muy bien. Incluso gente que a lo mejor era más reacia al principio, pues no estaba del todo de acuerdo y tal, pero claro, vas a las reuniones con nosotros y les plantean esas actividades tan motivadoras y tan buenas que, claro, no pueden decir que no pueden decir que no, y les ha ido enganchando y la verdad es que muy bien, encantado con todos, sí. Qué bien. Y además os dividís en cuanto a infantil y primaria, ¿verdad? Sí. Tú, Elena, estás en infantil. En infantil, sí. Y me imagino has elaborado más las propuestas hacia infantil. Sí, realmente son propuestas que en un momento dado se pueden utilizar en cualquier nivel, adaptándolas un poquito. Y porque se utilizan diversidad de cuentos y dinámicas que se pueden aplicar también incluso en primaria, y cosas de primaria que ha hecho Elena también se pueden aplicar en infantil. Lo que pasa que sí que es verdad que me he centrado un poquito más en la parte infantil y ella en la de primaria. Y bueno, lo que sí que hicimos desde el principio fue un poco organizar bien el trabajo, que era necesario primero empezar a trabajar con los niños, ¿no? Y empezamos por funcionamiento cerebral, que nos parecía muy interesante, sobre todo también por trabajar ese aspecto con los profesores, porque al final es dónde surgen nuestras emociones, dónde están. O sea, que habéis tenido que formar a los compañeros también a la par. Ya tenían la formación, sí, ya. La mayoría, entonces ha sido más fácil, pero los que no habían disfrutado de la formación, pues Nacho se encarga también de esa parte más teórica. Entonces busca la información, hace una presentación y en la misma reunión se les presenta. Y luego, pues cómo se trabaja en el aula o cómo le puedes explicar a los niños, pues por ejemplo, funcionamiento cerebral, les hicimos las propuestas, nosotras lo explicamos así. Y al que le guste, pues oye, y si no, pues buscamos otra manera, siempre hemos estado abiertas, pues igual, si alguien tiene una duda, si alguien quiere decirnos algo que no le ha funcionado, a ver cómo puede hacer otra cosa o que esto no me resulta cómodo, pues ha habido profes que han venido a preguntar
oye, mira, esto no me nace, ¿qué puedo hacer? Entonces, bueno, o incluso lo puedes hacer tú en un momento dado. Entonces, bueno, pues, pero sí que yo creo que llevamos la explicación bastante... Qué bien. Por nuestra parte, súper contentas de haber sembrado una base, Sí. ¿no? Pero de verdad que cuando me comentó Nacho que sobre esto ibais a seguirlo, ¿no? Porque al final es lo que yo creo que ocurre con el mundo emocional o todo lo transversal. Al final, me imagino, está en el currículum, hay que meter emociones en algo, pero ¿cómo? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Y si se deja así tan en abierto, pues no se hace. Claro, al final está en el currículum porque está, pero son pinceladas que no se le da importancia, a lo mejor la importancia que debería tener, como puede ser cualquier área, como la matemática, la lengua, porque no está en un horario, por así decirlo. No tienes a tercera hora de los martes emociones. Entonces, Ojalá, también te digo. Ahora sí. entonces nosotros lo que quisimos fue sistematizar un poco el trabajo y decir, vamos a hacerle un hueco dentro de nuestro horario. Entonces aprovechar a lo mejor la hora de plástica, si había que hacer algo de más manual, o la hora de lengua, de expresión oral, para trabajar este tipo de cosas. Y lo hicimos un hueco en el horario y ahí un poco, así como que te obligas, por así decirlo, a tener que trabajarlo, no lo obvias un poco, lo dejas ahí. Hueco en horario y estructura en las ofertas. O sea, la propuesta está cerrada, ¿no? Más o menos. Sí. Abierta, como tú decías, Elena, a que cada uno también lo hiciera suyo y a su manera, pero como que... Estas sesiones, sí, está Claro. secuenciado. Entonces nosotros lo que hicimos fue en la primera reunión es un poco poner ese orden, ¿no? Entonces el primer mes creo que trabajamos esto, ¿no? El funcionamiento cerebral, un poco que las emociones tienen una finalidad, o sea, para qué son, para qué sirven. Y estar también en la motivación del proyecto, el transmitirle a los niños para qué sirven y que ellos un poco pensaran a ver y luego ya ver al final, después de haberlas trabajado, si coincidía con aquello que ellos pensaban. Y luego cada mes hemos ido trabajando una emoción, más o menos. Pues empezamos por el enfado, creo que era lo más urgente en el colegio, porque al final es muy urgente el enfado. Entonces empezamos por el enfado, luego creo que hicimos tristeza y alegría, que las hicimos juntas, un poco... Además coincidía con Navidad y vuelta al cole. Bueno, qué interesante. Claro, entonces, bueno, pues era eso, la alegría y la tristeza, ¿no? Y luego hemos hecho el amor, por supuesto. Uy, qué mal ha sonado esto. Perdón. No quiero decir que luego hemos trabajado la emoción del amor. Luego, después, ¿qué más hemos hecho? Ya me he quedado ahí. Hemos acabado con el orgullo. Sí, la tristeza también. La tristeza, Y el miedo, a lo mejor. El miedo, por supuesto. Sí. Intentamos no trabajar el miedo, me acuerdo que no coincidiera con Halloween, porque parecía que siempre tiene que ir ahí como encajado. Claro. Y lo hemos cambiado de sitio para... Además requiere tiempo y mucho tiempo. Y enseguida llega Navidad y no nos da tiempo, estamos centrados en otras cosas y como que queremos profundizar y lo dejamos para un poco más adelante. Sí. Entonces, y el último, el orgullo. Nos faltaba eso, pues habilidades socioemocionales, que eran las que teníamos pensado hacer ya para finalizar un poco, y eso no nos ha dado tiempo y no pasa nada porque... No tenemos para el curso que viene. Entonces, lo que hemos hecho ha sido eso, preparar pues cada mes pues 4 sesiones, más o menos, que son las 4 semanas que hay al mes. Hay algunas que se han ido en 5 sesiones, otras que se han ido 3 y coincidía con vacaciones, pero es eso, había esa posibilidad de adaptarlo a... Claro, queríamos darle desde el principio un sentido, ¿no? Entonces por eso empezamos también con funcionamiento cerebral. Empezamos primero con lluvia de ideas y una toma de conciencia a nivel general sobre las emociones, pero para luego profundizar más adelante, pero en un principio para que se viera que nuestras conductas están movidas por nuestras emociones, están motivadas por las emociones y actuamos de una manera u otra dependiendo de la emoción que estamos sintiendo y nos lleva de forma reactiva muchas veces. Entonces, para darle sentido empezamos a trabajar un poquito esas 3 partes del cerebro utilizando la teoría del cerebro triuno. Sí, que la has traído por aquí en algún sitio. Está. Sí, ahora mismo está. Sí, claro. Sí. Bueno, pues mira, te tenemos por aquí. Sí, también este. A ver, ¿la tienes ahí a mano? Sí, pero el otro viene más, que lo pega a los niños un poco, sí. Sí, bueno, utilizando las tres partes que considera la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean y que considera pues la parte más instintiva, el tallo encefálico, el sistema límbico como la parte donde están más las emociones y mueven conductas más motivadas por las emociones. El tallo encefálico son conductas más reactivas de supervivencia que nos mantienen a salvo, y luego está la corteza prefrontal. Claro, ahí explicamos un poquito todo con el cerebro en la palma de la mano de Daniel Siegel, con marionetas tenemos con... A ver, un segundo. Sí. Tenemos hoy aquí, claro, el despliegue implica movimiento. Tenemos todo tipo de marionetas. También, igualmente,
Lo que ¿Con sí esas que, marionetas qué hacéis? claro, porque es que a nosotros en infantil nos gusta empezar, me voy a mover un segundo, con este libro que me lo regaló una mamá y la verdad que me parece un descubrimiento, que se llama Mamá, ¿por qué me porto mal? Vale. Y- ¿De quién es? De Diana Jiménez. Sí, y en él se trabaja precisamente cómo la conducta de un niño, ¿no?, está motivada en un momento dado desde la decisión se toma desde una parte del cerebro u otra y se le hace muy cercano a los niños. Entonces luego al final del libro además pues hace una serie de preguntas a los niños, ¿no?, sobre desde qué lado, o sea, desde qué cerebro está actuando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si la madre va con su hijo y la madre va a cruzar la calle, ¿no?, y él ve que viene un coche y su hijo corriendo la coge a su madre y le echa para atrás. Entonces le pregunta, ¿desde dónde crees que está actuando ahora mismo el niño para quitar a su madre y que no le pille el coche? Entonces ellos pues van respondiendo, por ejemplo, tenemos ahí, mira, si me acercas tenemos también paletas, pues al final es darle herramientas para que ellos que sean motivadoras, herramientas y ellos contestan, van sacando, pues ha actuado desde el cerebro, en este caso, cerebro cocodrilo, que es el que relaciona con el tallo encefálico porque es el más primitivo. Claro. Entonces, pues Reptiliano. así. O por ejemplo, si vienes acaban de darte las vacaciones y es plantear la situación, a los niños acaban de darte las vacaciones, se abre la piscina justo en este día, entonces estás muy nervioso, muy eufórico, para allá, para acá, no paras de moverte. Este es el cerebro de mono, ¿no? El sistema límbico, donde las emociones están ahí como... Ese es el mono. Sí, claro. Y luego, pues claro, está la corteza prefrontal, que es la que contiene al sistema límbico y al tallo encefálico, pero claro, cuando la emoción es muy intensa, empieza a... La amígdala parece como que se dice nos destapamos, es decir, que se pierde la conexión un poco entre la corteza prefrontal o el neocórtex y el sistema límbico y el tallo encefálico. Entonces, en este momento es cuando realmente se necesita un tiempo fuera, o sea, un tiempo que digamos tiempo fuera positivo para poder integrar esa emoción, poderla bajar un poco la intensidad emocional, porque en ese momento no podemos tomar decisiones que en el fondo sean beneficiosas para nosotros y para los demás, porque no podemos pensar con claridad, no podemos razonar. Entonces, esa parte se tiene luego muy en cuenta en el aula también, se gestiona en espacio para poder... Pero claro, para poder ir dando esos espacios en el aula y gestionar que los niños vayan entendiendo por qué es necesario eso, pues al final hay que poner en situación. ¿Y lo entienden los Pues niños? es que es lo que te iba a decir, que poquito a poco con los cuentos, las marionetas, van entendiendo. Luego tú ya sabes lo que va a venir después. Cómo vas a ir abriendo el espacio, en qué momentos, en qué conflictos se van a ir surgiendo. Y dices, mira, ahora si quieres, puedes utilizar estos materiales que te van a bajar la intensidad emocional. Luego, cuando si hablamos en algún momento de qué cosas no nos han funcionado, ahí podemos hablar un poquito más sobre aspectos y recursos que a veces se ponen en el rincón de la calma y que no terminan de funcionar, pero que al final la experiencia te da de cómo presentarlos, que hay que trabajarlos previamente, porque si no, no se hace un buen uso de ellos. Pero sí, los niños, poquito a poco, si tú organizas bien el trabajo con ellos y tienes claro lo que quieres trabajar y a dónde quieres llegar, lo entienden perfectamente. Y además sorprenden muchísimo. Yo misma no pienso muchas veces esas respuestas que van a dar. Claro, es darles el espacio y voz, ¿no? Un espacio seguro y voz y una buena pregunta, bien hecha, con un vocabulario que ellos comprendan, porque realmente ellos van a poder responder una pregunta que está en su idioma, digamos, claro, en su vocabulario. Realmente, cuando hablamos, por ejemplo, de cerebro cocodrilo, cerebro de mono, cerebro... claro, la parte más humana, el neocórtex, la relacionamos con el cerebro más propiamente humano, ¿no? Que es el que autorregula y la parte lógica, la parte que razona. Esa es también la tortuga. También la relacionamos con la tortuga porque es el pensamiento, claro, por el cuento de la técnica de la tortuga y tal, que reflexiona, el pensamiento más pausado, menos reactivo, ¿no? El que toma decisiones menos reactivas, menos rápidas y más reflexivas. Entonces, bueno, a ellos les gusta relacionarlo con la tortuga. Pero al mismo tiempo también le damos los nombres tal cual, desde pequeñitos. Sí, o sea, el neocórtex, ese tal, el tallo encefálico o el sistema límbico, o la amígdala, hablamos de ello, ¿no? Pero claro, luego en el día a día pues utilizamos más las marionetas porque es más cercano a ellos, es más propio de su lenguaje. Y ellos, les veis que lo utilicen de modo, uy, esto ha sido mi mono. Claro, porque sí, claro, es que mayores, entiendo que con más o menos acompañamiento, claro. Yo para mí es más fácil a lo mejor que en infantil, porque claro, yo soy tutora de sexto de primaria, entonces sexto de primaria pues lo entienden mucho más, ¿no? Por decirlo, no sé, no es que no lo entiendan más, pero sí que están a lo mejor más, no sé cómo decirlo, más preparados a lo mejor para esta información y les encanta. O sea, cuando tú les explicas el cerebro, es que no sé si es porque a lo mejor a mí también me flipa, me vengo arriba y la manera de transmitírselo es con esa pasión y ellos lo reciben así y les encanta. Entonces, siempre que les explico cerebro,
les gusta muchísimo y ellos incluso te ponen ejemplos. Por eso el otro día cuando yo estaba no sé qué, y te lo cuentan. Sí que seguimos utilizando los animales, y que la tortuga a lo mejor ya no, sí que utilizamos más el humano, pero entre ellos muchas veces, incluso para chivarse de otro, estás un poquito mono, y pues sí que lo tienen, además lo tienen en clase por todas partes, o sea que... Claro, y me imagino que niños que vayan y con la mano también. poco a poco y cada año ya van adquiriendo conocimientos que espero que dentro de unos años veáis. Es que ellos mismos, cuando tienen alguna conducta, ¿no? Que muchas veces dices, pero ¿por qué has hecho esto? ¿Qué te ha pasado? Ellos mismos empiezan a responder, bueno, es que estaba con mi cerebro cocodrilo, ¿sabes? Empiezan, claro, y es muy bueno, claro, al principio empiezas tú a verbalizárselo un poco, y ellos lo relacionan con lo que han aprendido, con los cuentos, con las dinámicas que hemos hecho, y porque eso es lo importante, que al final la parte que se trabaja un poco en dinámicas y tal, luego se lleva a la práctica en el día a día, si no, no tiene ningún sentido, eso se queda ahí. Pero si hay no... una pregunta con esto. ¿Le haces llegar este contenido a las familias? Porque entiendo que ahí sería una alianza perfecta que ellos pudieran decir en casa cerebro cocodrilo y se entendiera. Ojalá. A ver, yo las reuniones suelo contar un poquito, pero es verdad que muchas veces son los mismos niños los que llegan con este vocabulario y los padres muestran interés y empiezan a investigar un poco. Y luego hay muchas familias que sí que conocen de esto, conocen a Daniel Siegel, conocen el cerebro en la palma de la mano. O sea, hay familias que lo saben, otras no. Pero bueno, les llama la atención, ¿no? Cuando también los niños expresan... Sí, con el tema de las familias sí que es verdad que hemos hablado mucho. Ayer, por ejemplo, en el colegio no hablábamos mucho de el mal entendimiento que hay a lo mejor un poco con toda esta información o formación, incluso que lo trasladan a un sitio un poco peligroso, porque pues no lo hemos comentado muchas veces, que parece que solo asiste a su hijo, ¿no? en el colegio, y el colegio es como un gimnasio perfecto, ideal para trabajar las emociones, porque es donde van a convivir. Entonces tienen que entender que es una convivencia y que allí van a surgir muchas emociones, y que el niño esté bien no supone que esté todo el rato alegre, en alegría. Entonces tiene que pasar por tristeza, tiene que pasar por miedo, tiene que pasar por enfado, y no le podemos pintar. Yo en mi clase les digo muchas veces, mira, no venimos montados en unicornios en arcoíris, sobre el arcoíris. Un poco que entiendan que eso no es un trabajo emocional, porque hay veces que incluso te lo dicen así, pero en este colegio no trabajáis las emociones, como diciendo, pues mira cómo estás llevando a mi niño todo enfadado. Yo creo que esto es algo de la propia sociedad en general, por que eso se filtra en cada familia, claro. Sí que es verdad que las familias pueden tener la información de que en el colegio sí se trabaja todo esto, pero creo que la llevan a solamente mi hijo, ¿no? No sé cómo explicarlo mejor, pero sí que es complicado a veces de gestionar esto con ellos, con las familias. Yo creo que cuando otra parte de las familias, pues sí que sé que están informadas en este aspecto, pero parte a lo mejor hay un malentendimiento en el sentido de que como que está de moda, ¿no? El tener en cuenta las emociones y tal, y se quedan ahí. O sea, tener en cuenta es como, bueno, es que las emociones son muy importantes, claro que son muy importantes, pero se quedan ahí, no contemplan la parte de autogestión, y lo importante que es autogestionar, enseñar a tu hijo o capacitar o dar competencia emocional y para que autogestione saludablemente sus emociones, ¿no? Se quedan un poco en como que como siente esto, ¿no? O sea, como más que nada como tapar. Bloquear, se dan cuenta, es modificar, es claro, como tener en cuenta. Entonces, claro, como esto es muy importante, hay que modificar todo el mundo que rodea a mi hijo, está tipo burbuja, ¿no? Es como más modificar lo que rodea a mi hijo para que mi hijo no sufra. Para que mi hijo no sufra. No es como antes, a lo mejor, que veníamos en que daba igual que sufriera o que no sufriera, como que se ignoraba a nivel emocional, ¿no? Entonces, da igual. No, ahora se tiene mucho en cuenta, pero claro, un poco distorsionado porque no afrontan la función de las emociones como tal. Claro, no permiten realmente exactamente ni expresarlas, sino es bloquear, es pensar que como que no quiero que mi hijo no sufra, que mi hijo sea feliz, es modificar todo el entorno, y claro, ahí llega un momento en que hay conflictos porque no se respeta al resto de compañeros. En el momento en el que estás en un entorno social, en un grupo social, hay una serie de normas para que el grupo social funcione bien. Entonces, claro, tenemos conflictos ahí en ese sentido con la puesta de límites a veces. Es como, no, es que como mis emociones son lo más importante, me puedo traspasar los límites, aunque haga daño a los demás. Se ha pervertido el concepto totalmente. Sí. Confusión. Hay mucha confusión. Yo creo que, a ver,
A veces un poco intencionadamente, ¿no? A nivel de sistema. Es que esto empodera mucho. Realmente capacitar a alguien emocionalmente, con competencia emocional, esto empodera y... Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es todas las emociones son válidas, todos los comportamientos no. Eso es. Ah, exacto. Eso yo lo tengo puesto aquí. Claro, entonces que yo esté enfadada y por eso te insulto, te grito, Claro, porque estoy enfadada, valida mi emoción de enfado, es como, perdona, que aprende a enfadarte sin gritarme e insultarme. Pero es que así es como se aprende, es todo un engranaje y todo nos va dando información sobre nosotros mismos y así crecemos por dentro, realmente, cada emoción. Y una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando estuve con vosotras compartiendo este tiempo, es que me hablabais de los niños, cómo habían cambiado, ¿no? Como realmente los niños de hace unos años ya no son como los de ahora, o los de ahora como los de antes. ¿Vosotros qué lectura hacéis de cómo están los niños hoy? Pues mira, es curioso. Yo por un lado observo niños que son más inteligentes. Son mucho más inteligentes que eran antiguamente y ya no me tengo que ir muy lejos, hace 20 años cuando empezamos. Claro. Pero lo que observamos ahora mismo, a ver, no todos, pero hay una gran generalidad donde se observa, también los adultos, pero sobre todo en los niños observamos con mucho desequilibrio emocional. O sea, mucho desequilibrio, mucho desbordamiento. Muy difícil contener las emociones. Niños muy impulsivos, mucha ansiedad, mucha inquietud. También al mismo tiempo muy inteligentes, pero también rigidez mental, menos flexibilidad, menos capacidad adaptativa. También menos manipulables. Pero claro, como tienen esa rigidez mental o tienen menos capacidad adaptativa, pues eso lleva a problemas a la hora de incorporarse al grupo social. Porque esto es una reflexión mía personal, parece ser como si tuvieran menos conexión de la parte, porque es verdad que el neocorte está bastante desarrollado, son más inteligentes, y el sistema límbico también, pero es como si no hubiera esa conexión, ¿no? Faltar un poco de conexión para poder integrar y tomar las decisiones un poco de una forma más, entender un poquito de por qué es necesario, ¿no? En un momento dado los límites o respetar al otro. Entonces vemos mucho desbordamiento o desequilibrio emocional en general, llegando a rasgos que en muchísimos casos son patológicos, o sea, rasgos patológicos más de salud mental y que, claro, en la realidad en las aulas muchas veces es muy difícil con los retos que tenemos, a veces es difícil porque necesitan un acompañamiento constante o sufren demasiado, claro, llega el sufrimiento porque les cuesta mucho adaptarse al grupo social. Al final los colegios son un reflejo de la sociedad en la que vivimos también y no hay más que salir a la calle o a las redes sociales o poner las noticias tal. Hay mucha crispación, muy mala gestión emocional en general. Esto no es catastrofista, pero esto está ahí. Entonces luego llegas al colegio, los niños les pasa esto, gestionan mal las emociones. ¿Por qué gestionan mal? Porque a lo mejor en casa también se gestiona mal. Entonces luego cuando se pone en común ahí en el colegio es una microsociedad, por así decirlo, pues que a veces no es fácil de tratar. Es una sociedad estresada. Estresados no somos los mejores gestores de nuestras emociones y entiendo que un hogar estresado pues es un hogar emocionalmente más inestable. Claro. A lo mejor eso va calando, ¿no? Los profes los primeros, que fíjate, ahora estamos en mayo ya y no somos los primeros en que mirarnos a lo mejor. También son más sensibles, también yo observo que son muy sensibles y entonces, a ver, que eso también es un rasgo muy positivo, ¿no? Les permite mayor consciencia, un gran potencial, pero claro, de una forma equilibrada y centrada, porque al mismo tiempo se le ve mucho sufrimiento, ¿no? Es como que se saturan demasiado o les molesta, por ejemplo, cualquier costura, las zapatillas. Entonces, niños que sufren mucho, se desbordan mucho emocionalmente por ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues a ver. Claro, esto lo veis en el aula. Claro, yo tengo un ejemplo. La tolerancia a la frustración. Sí. Muy baja. Lo de la sensibilidad, por ejemplo, lo noto mucho en música, que yo los primeros años de que daba música, el momento favoritísimo de todos los niños era el día de los tambores y los panderos. O sea, el día que sacaba allí los tambores y tocábamos panderos, era el día, vamos, de más alegría total. Y ahora no puedo sacar los panderos. ¿Les molesta? Les molesta muchísimo. E incluso hay un montón de niños que vienen a la clase de música y cuando digo un montón, son un montón de niños que se traen unos cascos para dar música. Ah, sí. Y tocamos xilófonos, o sea, quiere decir que, porque al final pienso que música para mí es una práctica total, entonces, ¿Cuánto de esto no será como esa sobreestimulación sí, a la que estamos? Claro, es que todos. Yo pienso que hay una sobreestimulación y una sobreprotección.
Vale. Entonces, y Mala luego, combinación. sí, efectivamente. Entonces, no sé, yo veo a los niños muy perdidos. También es mi percepción, quiero decir que es una opinión personal, pero les veo eso como muy perdidos, incluso muy, que Elena habla de la desconexión, incluso en las clases de yoga yo les veo muy desconectados, incluso de su propio cuerpo. Entonces, haces ejercicios que antes era pues tócate los pies, o sea, es que hay niños que son incapaces. Muchas veces los pies, sí, lo de aquí abajo. Esto con lo que caminas. Claro, entonces les veo como muy desconectados de su propio ser. No sé si viene, pues eso, un poco de todo lo que estamos creando, ¿no? No sé si es que no se les dedica suficiente tiempo, que no sé cuál es la causa, pero sí sé lo que Bueno, yo veo creo en el que aula. quizás hay como tanta estimulación visual sí. que es estática de pues, pantallas en general, ¿no? La relajación es igual, es claro. un mundo ya... Yo me acuerdo, creo que os conté durante el curso que me costó mucho con mis hijos hacer una serie de meditaciones por la noche, porque acostumbrados, y fijaos que es un cuento, que también tiene su parte de interacción, pero acostumbrados a que la historia tenía su inicio, su desenlace y su final, y ellos eran pasivos en la escucha, de pronto empecé a alterar la lectura del cuento por la noche a una serie de meditaciones que necesariamente les ponía en papel activo, porque yo la premisa que les ofrecía implicaba que eligieran un color, que sintieran un olor, y entonces, claro, de pronto les sentí desbordados, como diciendo, a ver, ¿Les gusta? Esto es mucho trabajo. Sí. Y dices, madre mía, o sea, ¿qué está pasando, no? El despertar, estamos durmiendo los sentidos. Ya las relajaciones, por ejemplo, en yoga, que antes era a lo mejor simplemente poner una música tranquilita y os pongo un diamante aquí en la frente, les voy relajando, pues eso, incluso visualizaciones, y funcionaba. Pues ahora ya es imposible, o sea, no son entonces me piden que cante. Y si estás cantando, sí, se relajan, pero si no, no. Y a mí me llama mucho la atención. ¿Vuestra opinión? Ese cambio tan... Además eso de unos años aquí no ha sido tanto, que no... ¿Vuestra opinión profesional sería lo asumimos y remamos a favor de hacia dónde van los niños y las generaciones, o hacemos resistencia y seguimos tratando de conectarnos con el cuerpo? Yo realmente haciendo reflexión, yo decía, es que realmente tienen capacidades, tienen un gran potencial. Son niños con un gran potencial. Lo que pasa que es como que ya no se puede contener con este tipo de sistema educativo que tenemos. Sobre todo hablo de los públicos, ¿no? Luego hay escuelas más privadas y tal, que tienen más espacio, más contacto con la naturaleza, tiempo más relajados, a lo mejor, pero es difícil, tal y como está estructurado las ratios que tenemos, el poco espacio, los ritmos, es que se resisten. Hay que surfear la ola esta como buenamente se puede. Al final tienen como una función transformadora realmente los niños, es decir, es que esto hay que cambiarlo de alguna manera, ¿no? Es así que Yo a veces me rindo. Momento confesión. Yo me rindo totalmente y digo, es que me he equivocado de profesión, porque es verdad que frustra muchísimo. Y te lleva a eso muchos ratos de llorar, ¿eh? Que parece que no, pero son las condiciones. Sí, es eso, es todo, se te junta todo. Luego eso, lo difícil de un aula, ¿no? Con todas sus necesidades, porque es lo que decía Elena, que cada vez hay más cosas patológicas que tienes que tratar dentro de un aula. Y yo no soy pues psicóloga como tú, no quiere decir que soy profe. Y es muy, muy difícil. Entonces yo hay veces que me rindo, me vengo abajo y digo, bueno, pues ya está. Pues lo que tenga que ser, que sea. Y lo que dice Nacho, pues surfeo por aquí, como pueda. Y es un poco triste también porque yo adoro mi trabajo. Ya te quiero decir, es que me encanta ir a la clase y me lo paso muy bien dentro del aula con los niños, pero se complica todo tanto alrededor. Yo siento que vosotros tenéis como un escaparate muy directo a cómo la sociedad va cambiando. O sea, es que estáis muy cerquita de ver ese cambio. Entonces, si es abrupto o es como, digamos, como en la dirección contraria a lo que uno piensa, debe ser especialmente frustrante. Muy, muy frustrante. Bueno, ¿y cómo estáis haciendo para remar en contra? Es decir, no remar en contra de la educación emocional, ni mucho menos, sino precisamente viendo hacia dónde van los niños, viendo todos los retos que tienen en cuanto a salud mental, bienestar. No dejáis de ser un centro de convivencia, donde ocurren muchas cosas muy emocionantes a todos los niveles. Entonces, ¿qué utilizáis en el aula para las personas, sean profes o no? Que si son profes seguro que les interesa especialmente, pero si son mamás y papás también. ¿Qué utilizáis para hacer un acompañamiento a los peques? Para mí es muy importante la observación y la escucha. O sea, escucharles, darles un espacio en el que puedan hablar y contarte
cosas, eso lo necesitan. Entonces, aun estando en sexto de primaria, que siempre lo digo, soy muy defensora de las asambleas, porque en la asamblea parece que solamente existan en infantil. Y claro, una asamblea a lo mejor en sexto de primaria, pues no ponemos, hoy es lunes, no sé qué, no ponemos la fecha y si hace buen tiempo, mal tiempo, pero sí que puedes organizar el día, ver qué cosas nos han pasado ayer, cómo podemos mejorar lo de, pues tenemos una excursión, vamos a ver qué podemos hacer, qué os gustaría, ¿no? ¿Cómo podemos? Entonces, a mí me parece súper importante eso, Como conexión, ¿no? O sea, conexión, eso conexión. es. Entonces, para mí lo fundamental en un aula es crear confianza. Entonces, que los niños confíen en mí y que confíen en ellos mismos. Entonces, para mí esa es la base de todo. Entonces, luego ya todo lo que te salpica de fuera, sean padres, compañeros, no sé, sistema, sociedad, pues bueno, intentar que me afecte lo menos posible. No deja de afectarte porque te afecta, porque es una persona y además soy muy sensible y me afecta todo, pero sí que dentro de mi aula intento eso, que sea un espacio seguro en el que todos nos sintamos cómodos, o sea, que ellos tengan confianza conmigo, que yo lo tenga con ellos, yo en mí misma, ellos en sí mismos, o sea, es eso, es un poco la confianza, para mí es... Joder, para mí desde mi punto de vista estás dando en la clave a nivel relacional, es decir, si podemos construir relaciones donde hay una base de seguridad y confianza... que los padres confiaran también, quiero decir, ya. O la sociedad, o quien tenga que confiar, pero que ojalá se confiara un poquito más en... Ya. En las personas que estamos ahí un poco, ¿no? Al cargo de tanta locura. ¿Y lo conseguís? ¿Esa confianza, ese espacio seguro? Imagino que Con los niños, sí. Con la diversidad de alumnos que tenéis, pues será difícil alcanzarlo con todos de la misma manera, evidentemente. Pero la mayoría sí. A ver, hay promociones más complicadas que otras. Yo, por ejemplo, ahora justo la promoción que tengo es una promoción muy bonita, muy cómoda, unos niños maravillosos, la verdad, y está siendo, tiene muchas, o sea, necesitan mucha ayuda en muchísimos aspectos, pero es un grupo. Es una de las cosas que me parece muy importante cada vez que empiezo o inicio un grupo, es que haya... O sea, que el grupo se sienta unidad, que se establezcan lazos sanos entre ellos, ¿no? Una conexión importante entre ellos y al mismo tiempo con ellos mismos. Y que las conductas que van sucediendo en el día a día intente saber por qué suceden, ¿no? Y de ahí tiramos del hilo y nos llevan pues, al aspecto más, trabajar más el emocional, que se conozcan por dentro, porque que no se sientan como secuestrados por las emociones y ahora hago así por esto, pero no sé por qué lo hago, sino que sepan que esto viene de algo. Claro. Y que surgen en su interior cosas que les llevan a hacer eso. Porque además ahí les pones en responsabilidad, es decir, esto es mío y yo tengo herramientas para gestionarlo. Claro, ¿no? claro, sí, es darle el empoderamiento al final. Todos deberíamos estar en esas, ¿no? Porque es que ocurre dentro de mí, si ocurre dentro de mí, que mayor motivo para responsabilizarme yo y sobre todo ver qué puedo hacer con ello, que es que me da, o sea, realmente me empodera y me capacita para muchas cosas y me permite ser feliz y adaptarme a las circunstancias o no, o decir esto no me gusta, entonces lo quiero transformar o me quiero ir a otra parte. Y dentro de las propuestas de materiales, que me consta que tenéis muchas propuestas de materiales, ¿qué os ha funcionado más, qué os ha funcionado menos? El funcionar más, yo creo que ha funcionado el tenerlo todo estructurado y que los profes lo puedan facilitar. Entonces, esto ya facilita mucho el tenerlo así de, ¿no? Sí, sistematizarlo. Primero, ponerlo en el horario, la educación emocional. Luego, pues facilitar unos materiales, claro, ellas... ¿Se lo dais hecho? ¿Los sí, materiales? Sí. Mucho sí. Ahora me enseñáis algún material. Entonces, claro, ellas a la hora de proponer actividades, si tenía que proponer 4 al mes, pues las 4 estrellas, las 4 serán actividades, la leche, claro. Muy motivadoras, muy ricas, muy atractivas. Entonces, eso, casi seguro que funcionaba esa, por así decirlo. Otra cosa es que lo estuviéramos tratando, por así decirlo, una actividad diaria. Pues a lo mejor hay alguna que cogea un poco más. Pero sí, así. Porque yo he escuchado pues a veces a algunos profesores diciendo, bueno, las emociones no hay que darles un espacio como tal, porque ya están en el día a día, ya se van enseñando. Y peligrosísimo. Eso es lo que quería para mí personalmente lo que me ha funcionado es profundizar con ellos en el tema de emociones, pero profundizar, analizar, verbalizar, con dinámicas, utilizando siempre el apoyo manipulativo y motivador, pero analizar las emociones y luego, o sea, fundamental, llevarlo a la práctica en el día a día, que tampoco se quede ahí, sino en el día a día ves como te está pasando como en el cuento este que vimos ayer o como de lo que estuvimos hablando, ¿por qué no pruebas cómo le pasó a él? Y luego, por ejemplo, otra cosa que yo veo que no me ha funcionado, o sea, que no funciona, ¿no?
es, por ejemplo, coger, cuando tú ya eres consciente de que tienes que crear en tu aula un rincón o un espacio donde puedan ir ellos cómodamente a autorregularse cuando lo necesiten, ¿no? Antes de volver a tomar una decisión, pues el dotarlo de muchos recursos sin haber hecho un trabajo con esos recursos previamente. Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no?, que en otras promociones he ido sacando recursos poquito a poco, presentando según las necesidades que iba detectando en mi alumnado. ¿Qué ha pasado? Que ha llegado otra promoción, digo, ay, estos recursos, qué bien funcionó esto, qué bien funcionó lo otro, lo he plantado en el rincón de la calma. Y claro, no, porque no están conectados con ese recurso. Entonces, claro, lo importante es que ese recurso, pues no sé, si yo quiero trabajar justo, se me ocurre, ¿no? Estoy trabajando a lo mejor la parte que tiene la rabia, ¿no? La emoción de la rabia, ¿no? Donde como es una energía muy potente, en un momento dado puede ser muy destructiva, tanto con uno mismo como con los demás, ¿no? Y entonces escoger un recurso, por ejemplo, algún cuento donde se manifieste, donde se ponga de manifiesto de forma muy explícita cómo se provoca esa destrucción y qué ocurre, los niños lo vean de forma muy visual, ¿no? Y luego traer alguna dinámica, ¿no? De donde se vea claramente eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo la caja del enfado, bueno, que está por ahí, que me gustaba, ¿no? Después del cuento, uno de los cuentos que más me gusta para expresar, por ejemplo, eso es el de Vaya Rabieta, ¿no? Donde se ve que el niño, pues al final se hace mucho daño a sí mismo también, porque con esa rabia es como que se ve secuestrado, ¿no? Por la rabia, y destruye pues sus propios juguetes y luego, claro, luego se lamenta una vez que ha pasado eso, ¿no? Entonces, pues, esa rabia sale como disparada muchas veces para las personas que no tienen la culpa. Es como muy allá, que salga y por donde sea, ¿no? Entonces, pues, no sé, con ejemplos. Por ejemplo, inflamos un globo rojo que se va inflando, se va cargando de rabia y luego si lo sueltas, pues a ellos les encanta, se ríen un momento porque el globo se ha disparado y va dando a quien no, donde le quieras dirigir. Qué bueno. ¿No? Con dinámicas de ese Muy tipo. visual. Y luego, por ejemplo, el cuento, por ejemplo, de Miriam Tirado, ¿no? El de tengo un volcán y no quiero respirar, ¿no? Porque ella en un primer cuento ofrece la técnica de la respiración para relajar y calmar, pero en el segundo cuento pues, ofrece muchas más diversas técnicas de gestión de la rabia, porque la rabia cuando es muy intensa a lo mejor lo que necesitas es descargarla de forma catártica de alguna manera y no vale solamente el respirar y muchos niños no quieren, o una actividad de relajación. Entonces, con cuentos donde ellos puedan verlo a nivel visual, se lo traes primero y luego traes recursos que sirvan, que proponen el mismo cuento y lo experimentas con ellos en la asamblea previamente, haces el trabajo, pues luego una vez trabajado ya y conectado con ellos lo puedes poner en el rincón de la calma. Claro. Pero requiere un trabajo previo. Claro, esto me parece súper importante porque si no, la tendencia es a un rincón de la calma que sea una exposición casi para Instagram, en plan de qué pasada de rincón. Si no hay vínculos, si no hay un para qué, si no entiendo los materiales, tampoco los sé utilizar, ¿no? Y además muy interesante el hecho de que me servía con ellos, no me tiene por qué servir con los siguientes. Totalmente. Y además es que es así. Y un material que a lo mejor me parecía muy chulo. Hay cosas que sí, que siempre son, ¿sabes? Material de toma de conciencia emocional, siempre. La pelotita de respirar, las pelotitas, siempre, esto siempre, como para la respiración. Sí, para coger aire. Ellos les ayuda mucho al ritmo. Los niños respiran muy deprisa. Sí. Entonces, claro, el que tú les marques un poquito el ritmo o ellos mismos, pues les regula a coger el aire y a soltarlo y es muy, muy visual. Es que con los niños de infantil tiene que ser todo muy visual. Claro. Tienen apoyo, o sea, necesitan mucho apoyo visual precisamente porque la parte abstracta, el cerebro, el neocórtex, no está prácticamente desarrollado. Entonces están muy secuestrados. Necesitan cosas muy manipulativas para poder entender. Pues es el momento de poner la cámara, ya no la habéis puesto, porque además tenemos una mascota, ¿no? Sí, en primaria, porque claro, en infantil, que lo estábamos hablando, claro, ellos tienen sus propias mascotas, pero en primaria dejan de tener nombres las clases de otros primero, animales. Segundo, tercero. Claro, es primero. Entonces, bueno, se nos ocurrió un poco así la idea pues de que hubiese, como el colegio se llama Margarita, Sirbu, pues bueno, pues hacer una flor que es una margarita. Entonces, cuando empezamos el curso, el primer día a los profes les regalamos a cada uno una margarita para que tuvieran cada uno su margarita en clase. Y un poco, pues igual que el monstruo de colores cambia de color, ¿no? La mayoría de los cuentos de emociones, ¿no? Los intentan vincular a un color, ¿no? Para que sea más atractivo para los niños o más cercano. Entonces, bueno, y para los adultos también. Al final, triste, pues te pones de azul siempre. Entonces, repartimos las margaritas y lo que hacemos es como un hilo conductor. La margarita, que además se llama Margaret, que se lo puso una compañera, el nombre, sí. Dijo que se llamaba Margaret, pues Margaret. Entonces Margaret está en todas las clases. Yo la tengo así enganchada en la pizarra y entonces está Margaret. Y en las sesiones, por ejemplo,
más o menos, pues bueno, he ido marcando el que hagan una asamblea, pues si por ejemplo estamos trabajando el enfado, vamos pasando la margarita y cada niño va diciendo, el que no quiere participar, por supuesto no se le obliga nunca, si no quiere compartir, porque es lo que le enfada. Entonces, pues cada sesión decimos, me enfada no sé qué, a la sesión siguiente me quita el enfado esto, otra sesión, pues no me gusta, lo que no me gusta que me hagan es esto. Entonces, bueno, es un poco trabajar cada emoción y esto es que le cojan cariño, ¿no?, a la margarita, y es ir como también un de turno de palabra, ¿no? Claro. Por decirlo así, lo utilizamos un poco para eso. Y los cuentos le contamos, en cada emoción tiene un cuento de la margarita, y es un poco porque tuvieran también un referente, ¿no?, así de las emociones que lo... Un hilo conductor. Un hilo conductor, sí, del cole, y que además tenía que ver con el nombre del colegio. Entonces, sí que es verdad que en infantil los materiales son más llamativos, por decirlo así, ¿no?, porque tienen que ser así. En primaria, claro, los materiales que tenemos, o los que por lo menos yo le he traído aquí, son los que han hecho los niños, porque al final ellos ya elaboran cositas más... ¿no? Entonces, bueno, pues este, por ejemplo, es una caja de... Cuando trabajamos el miedo, una de estas era que el monstruo come miedo, se comía tu miedo, ¿no? Que te ayude a quitarte un poquito ese miedo. Entonces, cada niño traía en un papelito escrito qué es lo que le daba miedo. Después, todo esto se trabaja después de un cuento, Claro, no entras y dices, Claro, ¿a qué tienes miedo? ¿a qué tienes miedo? Mételo aquí, que desaparece, magia. No, o sea, se trabaja mucho, pero esto lo ha hecho una compañera en segundo de primaria, lo han hecho con los niños. ¿En tuyo qué es lo de los tisus? ¿Un paquete Sí, de...? es un paquete de Kleenex, sí. Me encanta. Además, me fue dando Nacho un montón de paquetes de Kleenex, y en clase, pues con los de sexto, yo estuve haciendo como manualidad los monstruos, y luego los repartieron por las clases, que esto a ellos les hizo mucha ilusión, por supuesto, pues el poder participar de esta manera, ayudar a los demás, pero luego hubo otras clases que prefirieron hacer el suyo propio. Entonces este se lo cogía compañera de segundo, a Elena, y bueno, porque me gusta mucho, me parece que está muy gracioso, muy original, y tenía además miedos dentro metidos. Entonces, pues bueno, sí que le dan uso, y luego todo lo que hemos ido haciendo, pues igual para el enfado, pues con el cuento del volcán, pues cada niño hace su volcán. Este es el que teníamos en clase. Entonces, ¿Hay un cerebro molón en mi melón? bueno, Me ha encantado la frase. este es mío. Porque es que tenía un compañero que a los niños les llamaba melones. Pero vamos a ver melón, vamos a ver melón. Y me lo pegó, entonces, bueno, la cabeza la llamamos melón. Pero no te entra en el melón. Entonces, bueno, hay un cerebro molón en mi melón, es una chorrada. Pero bueno, el cuento habla de cómo explota ese volcán. Y aquí utilizo también, yo creo que es de Daniel Siegel también, el del cerebro positivo de niño. Entonces lo compara con un volcán. Entonces dice que hay una zona del volcán que es como la ladera, ¿no?, que es todo en calma. Si llegas a esta parte de aquí arriba, pues es la explosión. Y luego hay una parte muy peligrosa, que es la de aquí abajo, que es la que no se ve, que muchas veces te puede llevar, pues eso, a estar muy triste, demasiado apagado, demasiado sin ganas. Entonces, bueno, que hay que intentar estar el máximo tiempo posible en esta zona tranquila. Entonces, cada niño hizo su volcán. Este es el común que hicimos así entre todos, que es lo que pasa cuando se te destapa, ¿no?, el cerebro, cuando estás en un modo de enfado total. Entonces, ¿qué hacemos? Pues gritar, llorar, empujar, palabrotas, romper, empujar, insultar, pegar. Pero ya te digo, cada niño llevaba su cuaderno, porque otra propuesta era esa, que cada niño tuviera su propio emocionario. Entonces existe el emocionario, pero nosotros vamos a hacer el nuestro. Y en su emocionario ellos van haciendo, yo no sé si tengo aquí alguno de los niños, un poco, no sé si tendría por aquí el volcán, esta muchacha, no, porque era del año anterior. Es que claro, yo al final las actividades que he propuesto son las que ya he hecho en clase, entonces ya iba como un poco, cuando un poco qué ha funcionado, qué no ha funcionado, pues más. Porque esto, perdona, ¿es sexto? Esto es sexto, sí. Entonces, Que bueno, parece que ya ahí solo manda a la parte más académica y ya sí, no hay tiempo pero... para nada. No, yo... Ahora Sí hay no- tiempo. Tú para eres un mí sí hay ejemplo de que tiempo, sí hay tiempo. Entonces, bueno, mira, no tienen pero sí tiene la rueda de opciones para el enfado. Esta es la suya personal. Un recuerdo de cuando estoy triste, pintar a un muñeco triste. O sea, lo íbamos trabajando un poco también, porque hay algunos que lo quieren compartir, pero hay otros que no. Entonces, Claro. pero por lo menos que lo suelten, que lo... Entonces, bueno, Lo soy- miren. sí, yo soy muy de escritura, entonces pues me gusta que escriban las cosas, por lo menos para que las saquen un poquito, y si las quieres compartir, pues mejor. Entonces, bueno, no sé si ya te digo que es que era por ver otro volcán que no fuese este, pero... Bueno, en la fin. idea la tenemos. Sí, es porque, o sea, mira, aquí viene. ¿Ves? Estar solo y no hablar. Cuando está enfadado, o sea, no todo el mundo grita. Ujú. Hay algunos que no quieren hablar y se van.
Entonces, bueno, pues era un poco... Pues es autoconocimiento que Sí, estáis eso es. generando. Sí, Que yo ojalá, que quiero pensar que los profesores que están en el programa también hacen esa mirada a su mundo emocional, porque ya sabéis por dónde entramos nosotras cuando os dimos la formación, o sea, os hicimos entrar sí o sí por la puerta de mírate a ti primero, porque cuando tú quieres acompañar, no acompañas igual si no te conoces que si te conoces y sabes lo que significa conectarte con tu mundo emocional y entonces ya podrás acompañar de mejor manera. Luego resistencias hay infinitas. Claro. Gente que dice, vale, pero no quiero entrar. Y hay veces que hay mucho dolor y no es el momento de entrar y tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, que yo no concibo un acompañamiento emocional en mi ámbito, por ejemplo, en la psicología o en el vuestro, más desde la educación, que no pase por mirarte un poquito. Claro, es que me parece como muy difícil, si no, poder entender qué está pasando en el interior del niño. Porque en la medida que entiendo más o menos lo que ocurre dentro de mí, puedo entender o imaginar, que me puedo equivocar también, pero ver un poquito cómo está funcionando el interior del niño. Claro. Que es muy importante. Si no te has mirado, no te has observado, muchas veces es un aprendizaje recíproco, ¿eh? Al mismo tiempo que te pones a trabajar con ellos, te das cuenta y aprendes simplemente buscando recursos, cosas que te sirven luego a uno mismo adaptado a ti. O sea, también es un bonito trabajo. Y con el cuidado de no proyectar, que lo que es tuyo es tuyo. Efectivamente, no es del niño. Efectivamente. Que esa es otra que también vemos muchas veces, en plan, esto es tuyo. Sí. Entonces, pues, efectivamente, en base a nuestras creencias y nuestros aprendizajes. Pues, Elena, tienes aquí un montón de cosas súper chulas. Sí, ¿Qué bueno. nos podrías...? Pues yo mira, te acerco lo que tú me digas. Por ejemplo, mira, simplemente, bueno, a ver, estos son cajitas que son todo para la consciencia emocional, ¿no? Para la identificación de las emociones. Con los niños pequeñitos, pues empezamos a lo mejor, por ejemplo, vienen del patio, que a lo mejor ahí es un espacio donde han tenido más, a veces, conflictos o no, o ha vivido situaciones pues que les llevan a distintas emociones, pues hacemos pues, muy a menudo, a lo mejor todos los días o casi todos los días o depende de la temporada, pues una ronda de emociones donde ellos, que a lo mejor todavía, sobre todo si están en 3 años, no quieren verbalizar demasiado, pero sí les apetece contarnos con una imagen, con un muñeco, cómo se sienten, ¿no? Pues me siento alegre o no, hoy me siento... ahora mismo me siento enfadado. O sea, ellos sacan según el color. Ellos van pasando la cajita, según la emoción que sienten, la tienen muy asociado con los colores. Sí. Porque normalmente se empieza siempre con el monstruo de colores, que tiene como muy asociado el rojo, la rabia, el azul, la tristeza, y les gusta mucho. Entonces, pues al final, pues por ejemplo, esto es con los monstruos también. Entonces, otras veces no saben muy bien qué les pasa y sacan confusión. Qué bueno. Para los que lo estéis escuchando, tiene muchos colores. Sí, efectivamente. Y bueno, si quieren, en ese momento que sacan el muñeco, van compartiendo por qué se sienten así, ¿no? O también, a veces les hago la pregunta si, por ejemplo, es una emoción desagradable, si les apetecería transformar un poquito esa emoción, hacer algo para que esa emoción se atenúe, si no les gusta. Y a veces pues te dicen que sí y quieren solucionarlo, nos cuentan un poquito de dónde viene, qué ha pasado, lógicamente les conducimos a ello, a que verbalicen a ver qué ha ido pasando y por qué siente esa emoción. Y entonces pues a veces pues pasa por decirle a algún amigo, pues mira, no me gusta que me dejes solo porque yo quería jugar contigo o te has colado en el tobogán o cosas así, ¿no? Y a lo mejor el amigo no se ha dado cuenta. Entonces es muy bonito ver cómo muchas veces son enfados que piensas que el otro lo ha hecho aposta y luego no. Entonces eso va creando una conexión entre ellos y un entendimiento y que les va ayudando mucho a conocerse a sí mismo y crear un año. Pero bueno, de esto tenemos, al final es como variar un poquito también, igualmente otro día, por ejemplo, a lo mejor pasamos las paletas de... Pues igual. Es la misma idea, la pero misma con idea otro con material. Paletas. Otro día, por ejemplo, en esta caja, por ejemplo, que es más del azar, es también de conciencia, de identificación emocional, pero aquí a lo mejor meten la mano y sacan, por ejemplo, ¿no? Sacan el miedo, ¿no? Es una caja que tiene un agujero en medio donde no sabes lo que vas a sacar y tiene pelotas de distintos colores, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahí se pueden hacer diferentes preguntas, ¿no? A lo mejor, ¿cuándo fue la última vez que sentiste miedo? ¿O en qué situaciones sientes miedo? Vas variando el día, vas haciendo distintas preguntas. ¿O qué cosas haces cuando tienes miedo? Ahí puedes variar la pregunta, pero ha salido esta emoción. Entonces podemos hablar y van participando unos y otros y se van soltando porque los niños están muy abiertos a estas cosas. No tienen, sobre todo en infantil, no tienen esa coraza o esa autoprotección en este sentido. Todo lo contrario, están muy abiertos porque a ellos les apetece entender qué pasa y por qué les pasan estas cosas. Entonces, la verdad es que entiendo que en infantil a lo mejor es así, en primaria a lo mejor ¿a qué tienes miedo? También es una pregunta que pueda despertar. Sí, el problema es un poco lo que tú estabas diciendo, que no todos los profes ven que haya que quitar curricular, porque al final esto para algunos profes es quito curricular. Ya.
¿en qué momento voy a hacer esto si entonces en matemáticas no voy a llegar a...? Ya. Entonces, bueno, pero yo desde aquí animo a que no se dejen de hacer estas cosas. Me parece importantísimo saber cómo han venido tus chicos a clase un lunes, por ejemplo, a primera hora. O sea, para mí es fundamental. Bueno, aunque solo sea para la disposición para aprender. O sea, la disposición del aprendizaje es diferente si vengo de según qué cosas emocionalmente hablando, ¿no? Claro. Entonces, Sí, no sé. Y la importancia que tiene un buen trabajo de la educación emocional para un buen trabajo del resto de lo académico, del resto que es más tradicional, por así decirlo. Que es que no... Creo que es Goleman que dice que el 80% del éxito en la vida, signifique lo que signifique éxito en la vida, depende de una buena gestión emocional o de una buena inteligencia emocional. Entonces, si no se tiene esa base, por así decirlo, puede ser un cerebrito que a lo mejor te estrellas en la primera y curva. entiendo que es esto en lo que estáis creyendo firmemente. Es la idea, es por lo que luchamos, un poco compaginar ambos conceptos, que es tan importante o más importante incluso nosotros creemos la parte emocional para conseguir la académica y no solo dejarlo de lado. Sí, es que en primaria tenemos un currículum que al final tienes, ¿no? Por ley te viene marcado. Es como que lo tienes que cumplir, pero la ley siempre está para saltársela, ¿no? O sea, que... no está bien esto. No, pero... Preciosa. Pero es que pienso que es que no lo puedes separar, es que no puedes, no sé. Es antinatural separar. Claro, yo no me imagino dando clase sin conocer a mis alumnos o sin que, no sé. En mi clase tengo una máxima que es que todos los días nos tenemos que echar unas risas por algo, o sea, hay que encontrar esa conexión y no es más que eso, que un momento de distensión. Es que si estás todo el rato trabajando los contenidos que vienen en los libros, o sea, que hasta a mí se me hace... Al final no somos robots, que somos personas, y cada uno venimos con nuestro... Vamos a clase a trabajar o los niños al colegio van con sus miedos, con sus alegrías o sus tristezas en función de cada día. Y eso hay que torearlo también, hay que surfearlo, como he dicho antes, para poder dar clase. No es lo mismo dar clase un día en el que el niño está muy triste que en el que está muy contento o con los miedos que haya arrastrado. Entonces, si lo conoces mejor, pues podrás llegar mejor a ese niño. Realmente yo creo que al final es una educación que abarca solo una parte, el desarrollo de una parte del cerebro, ¿no? Otro se centra mucho en el cerebro izquierdo, ¿no? Dejando muy de lado el cerebro derecho, la parte más creativa, la parte más artística, igual la corteza prefrontal, números, letras. Y menos, o sea, esa parte del cerebro donde están nuestras emociones, como regular, no lo abarca. Y entonces creo que al final, si estamos desarrollándonos o tenemos una perspectiva de qué queremos ser como personas cuando seamos adultos, creo que es fundamental el desarrollarnos a todos los niveles. No solo a nivel cognitivo como tipo robot, ¿no? Como contempla realmente el sistema educativo. El sistema educativo no contempla toda esa parte de competencia emocional. Y digo más, con la reflexión que me estáis despertando. En estas generaciones que decimos tan sensibles, que sufren tanto, la tendencia a anestesiarse emocionalmente va a ser inminente. Totalmente. Porque si no sé qué hacer con esto, fuera. Claro. Entonces tendremos robots. O sea, seremos robots. Claro, yo sigo con mi... Desbordadísimos. Con mi misma idea, ¿no? Luego el Están sistema desbordados. esto lo sabe, sabe qué características biológicas tienen estos niños. Y ahí están las pantallas para bloquear, para no dar cabida a esto, para tener niveles de dopamina todo el día muy alto, que luego no te motive nada, porque luego es otra realidad que ocurre en las aulas, no te motiva nada porque estás muy sobreestimulado, niveles muy altos de dopamina. Entonces, nada te interesa, todo te aburre, no te gusta, no disfrutas, no eres feliz en otras circunstancias. Las adicciones ahora mismo es un momento muy delicado, o sea, muy delicado porque con estas características que vemos en los niños, las adicciones son muy propenso a ello, ¿no? Por esta necesidad de calmar emocionalmente. Sí, que luego sentimos miedo, sentimos tristeza y como no estamos acostumbrados a ello porque nos lo queremos quitar, pues nos sorprende, como dices, esto, ¿y ahora qué hago? Y entonces tienes que validar esa emoción y decir... ¿Por qué te ha ocurrido esto? ¿Y qué tiene de bueno esa emoción? ¿O de qué puedes sacar de ahí? Entonces, no solo quedarte en la alegría todo el rato y ya está. Entonces, parte de esto es aprender a conocer todas las emociones, a validar todas las emociones, a saber de dónde vienen y saber qué puedo hacer en cada momento con ellas sin que se disparen hacia arriba o hacia abajo.
por así decirlo. ¿Y qué va a pasar? Luego, por O ejemplo, a pasarlas. Eso. ¿Qué va a pasar? como Tranquilo. estaba enseñando materiales para la conciencia emocional, luego hay otros materiales, pues como hemos dicho antes, pueden ser en el rincón de la calma o en otras zonas del aula donde pueden estar que faciliten la autorregulación, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos la rueda de las opciones, si me la puedes acercar. La rueda de las opciones. Sí. Pero esto es previamente, a ver, en el rincón de la calma, como ya he dicho, después de haber presentado, de haber hecho un trabajo con los recursos diferentes que ellos consideran o que han verbalizado que les serviría a ellos para calmar o bajar esa intensidad emocional y poder integrar cerebralmente, que lo podemos hablar con ellos así también, pues ya pueden estar colocados, pero ellos, por ejemplo, van al rincón de la calma y les viene bien, una vez que han identificado su emoción, que suele haber puede estar el emociómetro allí presente, ¿no? Suele haber algún identificador o una ruleta como la que tengo más para allá. Ellos ya saben un poquito qué técnicas, o sea, les sirven para cada emoción porque hemos hecho un previo análisis, ¿no? Pero claro, ellos están en ese momento tan destapados, sin la parte de pensamiento lógico, ¿no? Que les viene bien verlo visualmente, ¿no? Y decir, pues mira, es que ahora mismo lo que necesito es un garabato del enfado. ¿Qué ¿no? tenéis? Los gritos me encantan. Sí, o ustedes. los antiestrés. Ellos ya saben, ¿no? A veces, como cuando, por ejemplo, cuando lo que hemos dicho antes, ¿no? De la rabia, ¿no? Si es muy fuerte, lo que necesito es descargar esa rabia, ¿no? A lo mejor no puedo salir a correr, pero necesito algo de movimiento, algo de... Entonces, pues habíamos hecho previamente y han hecho ellos sin estar plenamente enfadados, ¿no? Sino a modo ejemplo el garabato del enfado, donde luego le han puesto pies, manos y tal. Pues entonces a lo mejor lo que dicen, pues lo que necesito es esto, lo que necesito es la botella de la calma. Entonces, una vez que ya lo tienen así, pues van y utilizan ese recurso. ¿Vale? Claro, es como pero un se paso organizan previo, a nivel cerebral. Se organizan qué tenéis? estoy haciendo y cómo tal. Y al mismo tiempo, igual, otras veces otro formato es esto, ¿no? Que igual busco la opción en vez de una rueda y, por ejemplo, yo qué sé, el pintar mandalas. Me la llevo y mandalas. busco lo que necesito. A veces, normalmente no les apetece hablar cuando están muy desbordados emocionalmente. Entonces, el tema de las imágenes tal, les ayuda a organizarse a nivel interior y saber qué están haciendo y por qué hacen eso. Y tenerlo como un hábito, ¿no? Y desarrollando hábitos en su vida de que el día de mañana también voy a utilizar otros recursos. Pero también tengo que saber que si yo quiero gestionar bien el enfado y no quiero tomar decisiones que luego me hagan daño a mí o otras personas, sino realmente lo que quiero es que haya justicia, pero quiero conseguir esa justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo y qué me beneficia? Y claro, pasa por la autorregulación y bajar la intensidad primero un poquito a nivel emocional. Entonces, es que sean conscientes desde pequeños que requiere ese tiempo, que puedo hacer cosas para bajar esa intensidad, que no me tengo que sentir secuestrado desde el primer momento y llevarme a una conducta que está fuera de lugar. Pues yo creo que de poquito a poco se va calando en ellos y al final pues claro, es que les estáis ofreciendo con esto el primer paso de la autorregulación, ¿no? O sea, claro. sí. Parar, observar. Claro. En primaria, claro, para el rincón de la calma lo que hemos ido haciendo es en cada sesión ir introduciendo un elemento. Entonces era, pues hoy tocaba plumas, por ejemplo, y entonces les explicaba para qué servían las plumas o la respiración, qué vas pasando por aquí, cuando sube coges aire, cuando baja, o aceites esenciales también, pues un carrito. Lo quiere decir. Claro, eso es. Entonces era ir poquito a poco dándoles como en cada sesión, ir añadiendo una cosa precisamente para esto, para que los niños la conozcan, los profes también, porque si no tendemos a eso, igual has visto la clase de no sé qué de Instagram, cómo la tiene, y lo copias igual. Entonces se ha ido dando de una cosita en una cosita y se lo dábamos hecho. O sea, claro. toma. Qué importante dosificar también los recursos. Eso es. Para que cada uno utilice también. Al final son cositas que les hagan a ellos bien. No centrarse en el problema que les ha sucedido, sino como centrarse en otra cosa o algo sensorial, algo que haga bajar, que les centre la atención en otra cosa que les haga bajar esa intensidad emocional. Una vez que ya ha bajado esa intensidad emocional, pueden volver a abordar el problema, pero ya con el cerebro integrado. Sí, claro. Entonces, pues suelen ser cosas como muy sensoriales, por ejemplo, estas cosas así les encanta, o aceites esenciales, por ejemplo, les gusta pues todo lo que sea fantasioso, ¿no? El spray o las burbujas de autocontrol, ¿no? Que tienen aceites esenciales de lavanda, depende, ¿no? De lavanda, de naranja dulce, ¿no? O, por ejemplo, si es ya, por ejemplo, con la tristeza, ¿no? Que es una emoción donde la energía es bajita o tal, pues a lo mejor es bueno darle información de que a lo mejor los aceites esenciales que activen un poquito más, la menta, el limón, algo que ellos que sepan que hay recursos, ¿no? Por ejemplo, están las plumitas o por ejemplo, los caleidoscopios, es volver al cuerpo todo el rato. Sí, es volver al cuerpo. Todo el rato, es el cuerpo. Es que precisamente lo que comentaba Elena, ¿no?
yo observo como una descoordinación un poquito entre esas partes del cerebro, o sea, el contacto consigo mismo, con la naturaleza, eso también está muy, muy presente y así vemos esa impulsividad, ese desbordamiento, quizás venga por todo de ahí, ¿no? Falta el contacto con el cuerpo y más movimiento. ¿Sabéis lo que me fascina? Aparte de todo lo que traéis, que por cierto, todavía quedan, ¿no? Pero no da tiempo a todo. Es que hayáis conseguido que los compañeros se introduzcan en este mundo y lo intenten dentro de que cada uno a su manera y a sus ritmos y a su todo incorporen estos recursos. Estoy muy, muy agradecida. De verdad lo digo y muy sorprendida además, pues eso, sorprendida gratamente, porque hay compañeros que no me esperaba para nada que lo acogieran. Lo han acogido a su manera y además eso, unos en más medida, otros en menos medida, unos más así, otros más así, pero todos en lo que sea se han prestado a esto, que yo de verdad que no daba un duro y ellos lo saben porque en la reunión decía, si es que en primaria va a ser imposible, si es que en primaria yo no lo veo, pues no lo veía. Sí, pero es lo que hablábamos antes, es que al final llegaban ellas dos, sobre todo porque sobre todo en las reuniones, pues al principio exponía yo la parte teórica, era un poco más, a lo mejor, que podía crear más reticencias o no, depende. Pero claro, llegaban ellas con unas actividades tan motivadoras, tan bonitas, tan... No se podían resistir. Claro, es que... Hay que probar. Yo lo que creo que realmente también entiendo, ¿no? Porque ellos estaban a veces, determinados compañeros, en un momento dado reactivo, pero era también por lo que hemos hablado al principio, ¿no? Un malentendimiento de lo que es el mundo emocional. Claro. Entonces las familias a veces vienen como exigiendo muchísimos aspectos que llevan por pasar a faltar el respeto al resto de compañeros, al resto de niños del aula. Entonces, claro, a veces se queda como... parece, ¿no?, como un trabajo emocional que va a ser muy superficial, como que no sirve para nada. Entonces al final lo consideran como una pérdida de tiempo. Y es que lo entiendo perfectamente, porque es verdad que se ha abordado, yo he visto abordar ese trabajo en muchos otros sitios, no en este cole, sino en muchos otros sitios, de forma muy superficial, pintamos el dibujito de color rojo, tal. Y eso al final es una pérdida de tiempo. Es que no sirve para nada, no te lleva a conocerte realmente y a conectar y luego poderlo aplicar. Y que muchas veces son resultados que no son cuantificables, que no se ven al momento, simplemente se ve... Una apuesta. Efectivamente, es una apuesta al futuro que a la larga luego dices, pues sí que ha funcionado, pero tiene que pasar tiempo para que se pueda ver o no, a veces no se ve, pero... Son recursos de por vida, ¿no? Porque lo que seguro vas a tener que utilizar toda tu vida es recursos para tu mundo emocional, relacional, toda esta parte te va a acompañar para siempre. Eso es. Quizás no te dedicas al sector ingenieril y hay parte de la materia curricular que no vuelve a tu vida, pero esta sí, sí, y todos los días de tu vida. Tenemos que terminar. Sí. Muchísimas gracias por el despliegue de contenidos, de materiales, de ganas, de motivación. Con que una sola persona se esté replanteando algo, me vale. De verdad que sí. Y por supuesto entiendo que si alguien quiere contactar con vosotros por saber un poquito más allá del programa o cómo se está desarrollando y demás, Nacho, ¿dónde le redirigimos? Pues que busquen el Colegio Margarita Xirgu de Móstoles. Claro, no voy a dar ahora el correo ni el tal, pero bueno, lo pongo en la descripción. Sí, pone, efectivamente, el Colegio Margarita Xirgu de Móstoles, ahí estamos. Para ayudar a quien lo necesite, pues... No sería la primera persona que preguntara. A mí hay personas que me han preguntado a colación del programa que hicimos que cómo narices habíais conseguido hacer esto, ¿no? Entonces sé que puede despertar interés, así que ojalá todo vuestro esfuerzo sea contagioso. Bueno, pues si lo podemos ayudar, pues aquí estamos, sí. Millones de gracias, gracias de verdad. A ti. Muchísimas gracias. Hemos retado al universo y hemos ganado. Sí, lo hemos conseguido. Ahora ya sí, Nacho, ¿podemos poner el check? Venga. Que hasta que no se haga, no sabemos qué puede pasar. Ya ha salido. Bueno, pues un beso gigante a todas las personas que nos escucháis. Espero que en esta ocasión lo podáis ver y nos quedamos con un montón de cositas que enseñaros, pero os dejaré en la descripción el enlace para que contactéis con estas personas preciosas, este colegio que decíais, no tiene que ser referente nadie de nada, pero bueno, qué pena, ¿no? Pero para mí, desde luego, por lo que a mí me toca, es un lugar que yo recomiendo, como observa cómo se están haciendo aquí las cosas. Voy a poner en la descripción también algunas de las inspiraciones que me habéis volcado de programas que también os han inspirado lo que estáis haciendo, que creo que merece la pena, como, oye, vuestro esfuerzo, pues su esfuerzo también tiene que estar reconocido. Así que nada, un beso gigante.
y a vivir y a abrazar vuestras emociones y las de vuestros peques. Adiós.